Muy bien amigos, sean bienvenidos a este nuevo video y continuamos con este tema tan relevante en el corazón de Dios, que es hablar acerca de Israel, ¿sí? Y el contexto en el cual Israel se va a ir encontrando a medida que vamos avanzando en el tiempo y nos vamos acercando al regreso de Jesucristo y la restauración de esa nación, y cómo va a ser el gozo de toda la tierra, va a ser como vida entre los muertos, va a ser el momento en el cual vamos a recibir las promesas de Dios, que en Cristo Jesús son sí, amén, pero van a ser literales desde Jerusalén. Y como hemos desarrollado en diferentes videos, como esa es la ciudad del gran rey, donde Jesús va a estar establecido como rey de reyes y señor de señores, y va a ser el cumplimiento de todo lo que vos y yo deseamos y anhelamos como hijos de Dios, ¿no? Pero lo hemos desarrollado en diferentes videos, te animo que puedas verlo. En el video anterior nos hemos quedado y hemos visto acerca del propósito que la iglesia de Jesucristo tiene hacia Israel hasta la séptima trompeta. Hemos desarrollado que la iglesia de Jesucristo va a estar en la gran tribulación hasta la séptima trompeta, y hemos visto cuál va a ser parte de su asignatura. Número uno es hablarle a la cabeza de las naciones, como vimos en el video anterior, a Israel, de que su tiempo de disciplina está pronto a cumplirse, pero que viene su rey, su libertador, a librarlos. Y número dos es para poder desatar junto con Jesucristo los sellos y las trompetas, como vimos hasta la séptima trompeta. Te animo a que veas esos videos para que puedas entender un poco de lo que estamos hablando. Pero Dios nos encomendó ahora a poder atender y hacer un pequeño zoom in a Mateo 24. No vamos a desarrollar a detalle, vamos a obviamente ver versículo por versículo algunas recomendaciones prácticas que Jesucristo dejó ahí para aquellas personas que estén en Judea, ¿sí? En ese periodo de gran tribulación, o esa abominación desoladora que va a estar desatándose en el versículo 15 de Mateo 24, ¿no? Y hay unas recomendaciones prácticas que Jesucristo da, y diferentes indicativos proféticos que deben cumplirse en una misma generación para que la iglesia pueda discernir y entender y saber que su redención está cada vez más cerca, que el tiempo de Jesucristo está cada vez más cerca, y poder así cumplir nuestro propósito de poder hablarle a Israel, llevar a celo a esta nación, que ellas puedan arrepentirse, como vimos en el video anterior, que ellos puedan decir Baruch Habab Beshei Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero va a ser la iglesia de Jesucristo, esa es la tarea tuya y mía, ¿sí? De poder conducir a celo a Israel, como nos habla Romanos 11, ¿sí? Y es a través de mostrar el amor de Cristo, de amarlos, de interceder, de comer estos versículos y profetizarlos sobre ellos, aunque el mundo los odie, nosotros vamos a amarlo. Y esa va a ser la tribulación que que la iglesia va a sufrir. La iglesia que está encendida va a sufrir la tribulación por ponerse a favor de los judíos, a favor de Israel, ¿sí? Porque el anticristo y todas las naciones de la tierra van a estar en contra de Israel, en contra de todo lo que tiene que ver con Dios. Y obviamente Dios ama a Israel. Entonces la iglesia que esté encendida con la narrativa correcta, con la perspectiva correcta del corazón de Dios que está en la Biblia, va a ser parte de la gran tribulación. Pero bueno, eso fue un breve resumen de lo que hemos estado desarrollando en los videos anteriores acerca de este estudio o esta serie que hemos iniciado y la hemos denominado Hablemos del contexto de Israel en los últimos tiempos. Pero ahora vamos a ver lo que el profeta de profetas, Jesucristo, ¿sí? Nos habló en Mateo 24, ¿sí? Relacionado a los acontecimientos del fin y de la restauración de todas las cosas, ¿sí? El que le contó la historia a Abraham, el que le contó la historia a Moisés, el que le contó la historia a David, a los profetas, ¿sí? El que es el testimonio de la profecía, ¿sí? Nos dio para prepararnos como iglesia, así como vimos en el video anterior, que somos lo último de la tierra, ¿sí? Para que entendamos y por medio, como te dije, de la revelación del espíritu de la profecía, así como iglesia gentil, y la iglesia judío-cristiana. Así que estas recomendaciones que vamos a ver en Mateo 24 son prácticas, nos va a preparar
a nuestro corazón primeramente como iglesia gentil y quizá no vamos a estar en ese lugar geográfico, y va a preparar a aquellas personas que estén en ese lugar geográfico, encendidos por Jesucristo y profetizando y evangelizando al judío ortodoxo, para que cuando comiencen a suceder estos indicativos que vamos a ver, Mateo 24:15, el anticristo sentándose en el trono, en el templo, ¿sí? Autoproclamándose Dios, automáticamente Jesucristo dijo, huyan. ¿Sí? Estas recomendaciones que vamos a analizar, no a profundidad, pero sí vamos a ver un pequeño panorama, ¿sí? En general en estos videos, van a ser específicamente para aquellas personas que estén en Jerusalén, en Judea en ese entonces, en ese periodo. También este capítulo nos va a ayudar a entender que lo que Jesucristo profetizó relacionado al fin, ¿sí? Es algo que no hubo antes ni habrá después, lo cual nos ayuda a descartar, ¿sí? Diferentes teorías, ¿sí? Sobre acontecimientos históricos que han sucedido, de los cuales muchos quieren atribuirle esta profecía de Mateo 24 como ya cumplida. ¿Sí? Algunos quieren atribuirle lo que pasó en el año 70 después de Cristo, con Antíoco antes de Cristo. ¿Sí? Jesús dijo en Mateo 24:21 que la tribulación que se viene para Israel y para los que estén a favor de Israel, o sea, la iglesia encendida, la iglesia con la teología, con la perspectiva correcta que es en su palabra, ¿sí? En los últimos tiempos sería mucho mayor, y que no hubo otra ni va a haber otra más que esa. ¿Sí? La primera y la segunda guerra mundial, ¿sí? Todo el holocausto desde el año 1939 al 1945, ¿sí? Fue mucho mayor de lo que pasó con Antíoco, lo que pasó en el año 70 después de Cristo, con Constantinopla, ¿sí? Las cruzadas, lo que pasó en la segunda guerra mundial con la Alemania nazi, fue mucho mayor, ¿sí? Incluso de lo que pasó con Asiria, con Babilonia, ¿sí? Pero Jesucristo dice, no va a haber algo mucho más grande, o va a haber algo mucho más grande que jamás hubo, ¿sí? Y jamás pasará después de esto. O sea, resumiendo sumando, ¿sí? Todas estas diferentes acontecimientos que han sucedido en la historia con Israel, no supera los 6 millones de judíos que asesinaron en la Alemania nazi en el año 1939 al 1945. Y aún así no se cumplió, no fue el cumplimiento total de esta profecía, así que falta algo que va a sobrepasar incluso lo que pasó con Hitler, ¿sí? Por eso es importante empezar a alinear nuestro corazón, ¿sí? Con un entendimiento bíblico y no con un entendimiento sentimentalista o humanista, ¿sí? De los acontecimientos del fin, ¿sí? Poder entender de que ya está escrito, ¿sí? Dios nos lo anticipa de antemano. Jesucristo le decía una y otra vez a sus discípulos, les hablo esto antes de que suceda, para que cuando suceda ustedes estén preparados. Lo que Dios quiere hacer con estas profecías es poder prepararnos, ¿sí? Poder confrontar nuestro corazón, ¿sí? Así no entendemos y hay cosas que nos parecen muy duras, es poder llevarlas a la presencia de Dios, llevarlas, pedirle al Espíritu Santo que nos alinee a su palabra. No que Dios se alinee a nosotros, sino que nosotros podamos amoldarnos, que tengamos la actitud correcta, ¿sí? Para que no entremos en temor, no entremos en engaño, sino entremos en ofensa contra Dios por no comprender su metodología, así que Él va a estar utilizando para transicionar esta era, la era en que Jesucristo va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sí? En los últimos tiempos va a haber mucho engaño, ¿sí? El amor de muchos se va a enfriar por no, ¿sí? Conocer al Dios detrás del plan y su propósito de redención para Israel y para las naciones. Por eso necesitamos conocer el corazón de Dios detrás de esto. Y necesitamos conocer el corazón del Padre. Así que como un padre disciplina a su hijo, Dios va a disciplinar una vez más a Israel. Y te invito a poder ver los videos que hablamos acerca de eso. Vamos ahí a las notas, tenés un set de notas para poder ir conmigo viendo esta estructura de Mateo 24, ¿sí? Y el versículo 1 al 3, ¿sí? Es la pregunta de los discípulos acerca del templo y el regreso de Jesús. Del versículo 4 al 14 son las señales que indican el regreso de Jesús. Del versículo 15 al 20 los santos verán la abominación desoladora. Del versículo 21 al 22 es la gran tribulación. Del versículo 23 al 28 dice no sean engañados acerca del regreso de Jesús. Del versículo 29 al 31 es la segunda venida de Jesús.
Del versículo 32 a 36 es la parábola de la higuera, ¿sí? Que nos manda a discernir, así como nosotros sabemos discernir cuando los árboles empiezan a dar frutos, se acerca el verano. De la misma manera, una y otra vez Jesucristo nos insta, ¿sí? A discernir el tiempo de su visitación, el tiempo de su venida. Del versículo 37 al 42 es el mandato de vigilar y la mayoría no reconocerá las señales. Del versículo 43 al 44 es la parábola del ladrón, y del versículo 45 al 51 es la parábola del siervo fiel y vigilante, ¿sí? Este capítulo Jesús lo dio de forma cronológica, es importante entenderlo, no es algo que fue separado, es algo lineal, algo cronológico, que es como poner un play en una película, ¿sí? No hay separación. Habla primero de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y después del versículo 4 al 8 habla de los principios de dolores, que es lo que vamos a desarrollar ahora, por eso te enumero esto, ¿no? Que en el cual como iglesia estamos atravesando ahora mismo, y vamos a leer Mateo 24, versículo 1 al 8, dice: cuando salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos le preguntaron, se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida del fin del siglo? ¿Sí? Acá le hacen dos tipos de preguntas. Uno, ¿cuándo va a suceder este tema de la destrucción del templo? En el año 70 sucedió. Y después le pregunta, ¿cuándo va a ser todas estas señales de la venida, que es el principio de dolores, los últimos 13 años y medio, y del fin del siglo, que es cuando él viene y extermina al anticristo, y es la batalla de Armagedón? El versículo 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Así empieza. Sí, va a haber mucho engaño, por eso es importante nosotros comer con el espíritu de revelación este libro. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos, y todo esto será principio de dolores. Jesús dio 12 tendencias negativas como los principios de dolores de parto. Y número 1 es el engaño y falsos cristos, y muchos vendrán en el nombre de Jesús y engañarán a muchos. Guerras, habrá mucho conflicto militar como lo que estamos viendo ahora con Israel, Ucrania y esta posible tercera guerra mundial que los termómetros están cada vez más al límite, ¿sí? Y todo se está desarrollando el contexto ideal para que pueda venir este anticristo y traer esta paz y seguridad falsa que va a dar comienzo a los últimos 7 años de la historia. Rumores de guerra, conflictos étnicos o de raza, ¿sí? Nación contra nación, guerras económicas, ¿sí? La guerra económica, que esta Agenda 2030 que ya está hablándose y tan explícita, tan alevosa, ¿no? Ya no se guardan nada, todo lo que tienen preparado, diferentes pestes que quieren lanzar, etcétera, todas estas teorías que están habiendo en el mundo con esta Agenda 2030, como dije recién. Hambrunas, ¿sí? Habrá escasez de comida en muchas partes, lo cual creará disturbios en las naciones. Número 7, pestilencias, ¿sí? Se intensificará guerras biológicas con nuevas enfermedades creadas por los hombres. Esto es terrible y ya estamos viendo y escuchando acerca de diferentes pandemias que se van a ir desarrollando. Número 8, grandes terremotos, ¿sí? Lucas dice que serán grandes, esto traerá grandes pérdidas de vida y pérdidas de muchas partes en la parte económica. Número 9, conmociones, habrá acontecimientos caóticos en la sociedad y en la creación. Número 10, terror, ¿sí? Acontecimientos terroríficos, esto hará que muchos tengan temor. Grandes señales en el cielo, esto está relacionado al clima. Y número 12, confusión por el bramido del mar, ¿sí? Esto es lo que ya estamos viendo suceder en una misma generación. Y Jesús en Mateo 24, 33 y 34 nos dice: cuando vean todos estos acontecimientos suceder en una misma generación, y se sepan, prepárense, porque no va a pasar de esa generación hasta que yo regrese, ¿sí? Y en Mateo 24 Jesús identificó 5 tendencias negativas que incrementarían después del principio de dolores. Estas incluyen el martirio de los creyentes, está en el versículo 9, ¿sí? La anarquía social y el odio y traición y ofensa dominado en la sociedad, eso está el versículo 10.
falsos profetas o comentaristas sociales que despreciarán la palabra de Dios, está en el versículo 11, iniquidad multiplicada en el versículo 12, y el amor enfriándose, ya que muchos van a cauterizar sus conciencias en el versículo 12, como nos habla también 1 Timoteo 4:2, y habrá grande resistencia en contra del pueblo de Dios, y esto es algo que debemos atender, y es algo que va a ir incrementándose, como te dije al principio. ¿Sí? Todos los que estén a favor del plan de Dios hacia Israel, de su palabra, ¿sí? Van a ser objeto de persecución, objeto de tribulación, ¿sí? Eso va a ir incrementándose, así como pasó en la Alemania nazi, ¿sí? Podemos ver diferentes videos acerca de los vecinos que tenían vecinos judíos, alemanes que tenían vecinos judíos. La presión social comenzó a crecer y tuvieron que entregarlos, ¿sí? Porque si no corrían riesgo su vida. Bueno, vos y yo estamos llamados a poder dar nuestra vida por los judíos, porque Jesucristo, un judío, la dio por nosotros primeramente, ¿sí? Entonces es algo que debemos entender, que parte de Mateo 24 está sucediendo en esta generación, se está cumpliendo en este tiempo, y tenemos que someternos, ¿sí? A su palabra, someternos a esta profecía que Jesucristo nos advirtió, para prepararnos para lo que vendrá, ¿sí? Después de estos principios de dolores. Si seguimos renegando vos y yo como cuerpo de Cristo y discutiendo a ver si vamos a estar o no en la gran tribulación, si la iglesia reemplazó a Israel o si Israel sigue estando, si seguimos en esas discusiones sin sentido, el tren de la voluntad de Dios avanza. Si estamos viviendo los principios de dolores, hermanos, no es algo que se está inventando, no es algo que estamos profetizando y que no tiene un respaldo. El tiempo, el contexto mundial está respaldando que el principio de dolores de Mateo 24 se está cumpliendo. Por lo tanto, Mateo 24, la iglesia va a estar ahí, ¿sí? Y por eso nos dejó Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, así nos dio tantos detalles Jesucristo del contexto en el cual se encontraría la última generación antes de que Él regrese, para que podamos saber y prepararnos. Y necesitamos prepararnos y necesitamos asimilar esto en nuestro corazón y ponernos de acuerdo con Dios, ¿sí? Para que podamos estar con la actitud correcta y poder atravesar esta tormenta que se viene de los últimos tiempos en victoria, ¿sí? Te invito, o sea, cada uno, que podamos llevar esta quizá inquietud o que no entendemos muchas cosas, pero poder llevárselo a Dios en intimidad, con oración, ¿sí? Y decir: Señor, me cuesta entender esta parte de tu corazón, esta faceta de tu persona, pero quiero ponerme de acuerdo, quiero alinear mi corazón a tu palabra, y no que vos crear un Dios a mi propia imagen, sino que pueda yo ponerme de acuerdo con tu plan, Señor, para no ser un estorbo, sino poder ser un participante, para poder ser un detonante de tus propósitos para esta generación. Y ese es tu llamado, y ese es mi llamado. Así que por hoy vamos a dejar este video acá, y en el próximo video seguiremos analizando Mateo 24.